con Vamos a continuar con la temática de las clases que estamos viendo en este módulo de hermenéutica. Estamos ya a punto de poder entrar en lo que es el módulo de homilética. Sin embargo, es muy importante que antes de que nosotros podamos aprender a cómo trazar un mensaje, cómo hacer un bosquejo, tener principios homiléticos y de oratoria para un buen predicador, lo primero es que sepamos y podamos trazar bien la palabra de verdad. De allí la importancia de la hermenéutica, porque no podemos tomar las cosas de Dios de una manera normal. Al contrario, las cosas de Dios tenemos que tomarlas con mucha responsabilidad. Usted sepa bien que cuando va a hablar a una iglesia, va a hablar a un público, va a hablar aunque sea a una sola persona, usted está representando a Dios, porque recuerde, la Escritura dice que nosotros somos embajadores. Amén. Somos embajadores del reino de los cielos. Y como embajadores somos representantes aquí en la tierra del Señor nuestro Dios. Y por tanto, un embajador siempre tiene que hacer quedar bien a su país, siempre tiene el deber de hacer quedar bien a su nación. De la misma forma, cada uno de nosotros tenemos que hacer quedar bien a Dios y todas las cosas que hacemos en representación de Él. Algunos me estuvieron preguntando en estos días, haciendo preguntas sobre ciertas reglas de la hermenéutica, ¿no? Y quiero, antes de continuar, dar inicio un poco, dar un pequeño recordatorio sobre las reglas de interpretación, ¿no? Tenemos 5 reglas de interpretación. La primera es la de, en primer lugar, la regla fundamental antes de la primera, y es que la escritura se explica por la escritura, ¿no? Antes de que nosotros podamos tener en mente el querer usar algún compendio, un atlas bíblico, un comentario, un diccionario, entre muchos recursos bíblicos que existen, podemos hacer una investigación por internet. Primero tenemos que leer la Biblia tal y como está y buscar los textos bíblicos que la Biblia misma nos recomienda. Eso es lo primordial. La Biblia es explicada por la misma Biblia. De allí el concepto de que la escritura explica la escritura. La Biblia es su propio intérprete. La primera regla es la de siempre tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, tal y como está allí, salvo que luego nosotros encontremos que aquello de lo que se estaba refiriendo la escritura, encontramos nosotros que era una figura literaria, como puede ser una hipérbole, hipérbole, perdón, puede ser un antropomorfismo, puede ser un hebraísmo, puede ser un simil, y luego vamos a hablar sobre todas aquellas cosas, ¿no? Pero lo primero es encontrar, eh, leer la Biblia literalmente tal y como está. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. Entonces, ¿cómo tenemos que entender? No tenemos que espiritualizar ni alegorizar ninguna de estas cosas. Jesús dijo, yo soy una puerta. Entendemos lógicamente que allí sí hay un lenguaje literario, ¿no? Y lo que Jesús está queriendo decir es que es el lugar por donde todos tienen que entrar. O sea, no puedes entrar por la ventana, no puedes entrar por el techo al reino de los cielos. Es por medio de Cristo. Tenemos que tomar las palabras en ese lenguaje tal y como está allí. La segunda regla, eh, en cambio, es la que nos dice que es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Es decir, se debe tener en cuenta el significado de una palabra a la luz de toda la frase. Por eso es necesario conocer el pensamiento del autor. Mire, nosotros no podemos aplicar un versículo sin conocer los aspectos que a él lo rodean, porque existen
varios tipos de contextos teológicos, ¿no? Recuerde que brevemente vimos en la introducción que existe el contexto cultural, el contexto lingüístico, el contexto inmediato, muchos tipos de contextos existen. Entonces, de allí que no se puede nosotros buscar el significado de una frase sin antes poder encontrar lo que está antes y lo que está después, ¿no? Las frases tenemos que tomarlas en el sentido que las encontramos allí, antes de querer nosotros pensar qué estaba comiendo, si comía con cuchara, si comía con palillo, si comía con tenedor. Antes de todas esas cosas tenemos que leer la Biblia tal y como está allí. En la Biblia no existen versículos islas, o sea, versículos que están alejados de todo, como una isla está en medio del mar y no tiene nada más a su alrededor. El significado jamás puede estar lejos de lo que fue dicho antes y de lo que fue dicho después. Por ejemplo, mire, Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú eres roca. A ti te digo. Y sobre ti edificaré la iglesia, lo que Jesús le está diciendo. Sobre esta roca se edificará la iglesia, ¿no? Entonces, si lo tomamos de una manera en la que no entendemos correctamente los principios hermenéuticos, lógicamente la gente va a decir, Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, pero no. Se fundó la iglesia sobre el fundamento, la revelación, lo que Pedro entendió, lo que todos no habían entendido. Recuerde que el contexto de ese pasaje bíblico, Jesús está preguntando, ¿qué dicen los hombres de mí? Él está preguntando, ¿qué dicen los hombres de mí? Entonces ellos dicen, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Moisés. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el enviado, el ungido de Dios, eres tú. Entonces, allí es donde Jesús dice, sobre este fundamento, en otras palabras, todo el que entienda que Jesús es Cristo, y lo vimos en el pasaje bíblico anterior, Jesús es la puerta, el único medio, el camino, la verdad y la vida para entrar al reino de los cielos, sobre él se edifica ese fundamento y se vuelve parte de la iglesia. Jesús le dijo, esto no lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, porque nosotros entendemos que en quien nos llama a nosotros es Dios mismo. La tercera regla dice, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. No se puede hacer doctrina con un solo versículo. Es decir, al estudiar el texto, debemos tener en cuenta el contexto para no inventar un pretexto, ¿no? Y aquí encontramos hasta algunas rimas eh, dentro de esta tercera regla, en la cual se nos enseña que siempre tenemos que leer el contexto. Siempre tenemos que leer. Leemos el pasaje, la palabra que está antes, la palabra que está después. Debemos de leer todo el pasaje bíblico. Si aún así hay cosas que no entendemos, debemos de ver cuál es el objetivo de ese libro al inicio del libro mismo. Siempre en las Biblias se encuentra a veces hasta tres líneas inclusive que dicen cuál es el propósito de ese libro. Entonces, usted debe de analizar el contexto histórico, el contexto teológico. Una regla de la hermenéutica es que se necesitan como mínimo tres pasajes bíblicos, pero tres pasajes que se hayan en realidad eh, analizado y aplicado las reglas de la hermenéutica misma para poder señalar, para poder afirmar una doctrina. No se puede tomar la Biblia a nuestro parecer. La Biblia hay que tomarla como debe de ser. La regla cuarta dice, es preciso tomar en consideración el propósito del libro para aclarar las palabras o expresiones oscuras de un texto, o sea, las cosas que no se conocen, que no se entienden. Para conseguir el propósito de un libro, hay que leerlo y estudiarlo con atención repetidas veces, teniendo en cuenta la ocasión y las personas a las que se le escribió originalmente, y de este modo despejamos toda dificultad y removemos
toda duda. Mire, cada libro tiene un objetivo y por eso es importante. Y hoy vamos a hablar sobre el contexto, porque usted tiene que saber el contexto. Por ejemplo, les decía la semana pasada y les hablaba acerca de los evangelios sinópticos, ¿no? Tres de los cuatro evangelios tienen mayor relación. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo. Mire, el objetivo de Mateo es que fue dirigido hacia los judíos. El objetivo de Marcos fue dirigido hacia los griegos. El objetivo de Lucas fue a los gentiles. Sin embargo, el Evangelio de Juan, que es el que menos concordancia tiene con estos otros tres, ese Evangelio es dirigido para todo el mundo, para todo público, pero cada uno tiene un enfoque. Juan, por ejemplo, se enfocó en destacar los milagros de Jesús para demostrar con los hechos que Jesús había demostrado aquí en la tierra que Él era Dios, que Él era Dios y que es Dios mismo, que nadie más puede hacer las obras que Él hace. Por eso el libro de Juan tiene un enfoque diferente, trata de demostrar y está más enfocado en los milagros de Jesús, en demostrar las señales y las cosas que Jesús hizo. Mateo, en cambio, siempre va a tener un lenguaje que habla más apegado a la cultura judía. ¿Para qué? Para que cuando un judío lea el libro de Mateo, empieza viendo, por ejemplo, la genealogía, que es lo primero que va a querer saber un judío, a ver de qué linaje es y todo eso. Entonces, por eso Mateo empieza de esa forma. Marcos, en cambio, para los griegos, él por eso a Jesús lo presenta como un emperador para que llame la atención de los griegos. Y Jesús se presenta como un conquistador, como un emperador, como alguien que vino a conquistar el mundo de verdad, pero de otra forma, no como ellos lo habían conocido en su cultura, sino que vino a hacerlo por medio del poder de Dios y con la palabra de Dios. Por eso Marcos lo expresa de otra forma. Lucas, en cambio, lo expresa a los gentiles de tal forma que todos aquellos que tenían una cultura muy ajena a la de los judíos y al pensamiento teocrático de los judíos, ellos puedan ver a Jesús como ese enviado de Dios, como ese Mesías que existía en todas las culturas, existe un pensamiento y es de que tarde o temprano va a aparecer para ellos un libertador. Es como cuando usted ve las películas de ciencia ficción, ¿no? En las películas de ciencia ficción siempre hay un superhéroe que va a poder vencer a los malos y entre más malos hay, siempre surge alguien más que le ayude o un superpoder resurge de él, qué sé yo. De esa forma es también como se presentó los evangelios, cada quien de acuerdo al contexto cultural de aquella época, ¿no? Eh, Esa es entonces la regla cuarta. Y la siguiente es la regla quinta. Es necesario consultar los pasajes paralelos. Pasajes paralelos son aquellos que tienen relación o que tratan de un mismo asunto. El buen estudiante de la Biblia debe de adquirir conocimientos exactos sobre la doctrina y las prácticas cristianas. Las cosas espirituales se explican por medio de cosas espirituales. Un pasaje paralelo junto a otro conforma lo que se llama una cadena temática. Mire, esto es muy importante sobre todo para estudiar doctrina, ya que la doctrina no puede estar basada en un solo pasaje bíblico, como le dije anteriormente. Se debe de aplicar las reglas de interpretación, como mínimo tener tres pasajes bíblicos que lo sustenten, pasajes a los que se les hayan aplicado correctamente las reglas de interpretación bíblica. Y además de eso, como estudiantes de la Biblia, tenemos nosotros nuestros deberes y obligaciones. ¿Cuál es nuestro principal deber? Que como mínimo tenemos que habernos leído la Biblia una vez. Aunque sea una vez, usted tiene que haberse leído la Sagrada Escritura absolutamente toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De allí sí, usted tiene que tener recursos, tiene que tener
Atlas bíblico, eso es muy importante. Usted allí conoce los mapas, allí usted va a conocer las regiones, los lugares, todas aquellas cosas. Concordancia, por ejemplo, qué importante es tener una concordancia, un diccionario bíblico, un compendio. Por ejemplo, hay un compendio como de la edición española actualizada, ¿no? De Matthew Henry, el de Strong. Son compendios buenísimos en los cuales usted va a buscar el pasaje bíblico y allí usted va a encontrar una explicación de ese pasaje bíblico. Luego de usted haber realizado su estudio, de haber leído la escritura, porque no puede sencillamente ir a consultar el único pasaje que le interesa. Primero léase todo el capítulo y de allí usted vaya a buscar en los estudios, en los diccionarios, en todo aquello. Hoy en día hay herramientas digitales, usted puede descargarlos, inclusive en su teléfono. Ya usted debe de tener en el teléfono una Biblia. Ya usted en su teléfono debe de tener un compendio, debe de tener un comentario bíblico, debe de tener aquello, debe de ya usted inclusive tener por sobre todas las aplicaciones, más de tener todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, no sé cuántas aplicaciones más que existen. Asimismo, usted tiene que tener las aplicaciones que requiere ser un buen intérprete bíblico. Usted, mire, no necesita ser un teólogo profesional, digámoslo así, alguien que ya haya tenido un montón de años estudiando la Sagrada Escritura para estudiarla. Lo único que usted necesita es interés. Mire, cuando yo empecé a estudiar en el seminario, yo tenía meses, meses nada más de, de convertido y asimismo de haberme bautizado. Eran meses, si yo no me equivoco, creo que unos 3 a 4 meses después de que yo me bauticé, entré a estudiar en el seminario bíblico. Gracias a Dios, allí aprendí los fundamentos de la vida cristiana, los fundamentos teológicos para conocer de las cosas de Dios y aquí estoy sirviéndole hasta el día de hoy. Entonces, esas son las reglas de interpretación bíblica, reglas que no debemos nosotros de pasarlas por alto, debemos de tenerlas siempre en consideración. Amén. Muy bien. Eh, una pregunta muy importante para los que estamos acá. ¿Alguna vez alguien ha tomado algo de lo que usted dijo y lo sacó de contexto? No sé si a usted le pasó que alguien le dice, tú dijiste, pero no fue lo que usted quiso decir, ¿no? No fue lo que usted quiso decir. Por ejemplo, podríamos usar la palabra ignorante de una manera despectiva o de una forma en la cual reconocemos la ignorancia. Pero alguien puede tomar esa palabra y decir, tú me dijiste que yo soy un ignorante, tú me insultaste, qué sé yo, ¿no? Y, y creo que muchas veces han tomado palabras o cosas que nosotros hemos dicho y los han tomado fuera de contexto y la verdad que eso es algo frustrante. Eso es algo frustrante. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Cuando alguien hace eso, es porque quiere amoldar tus palabras a su conveniencia, ignorando el verdadero sentido e intención en la cual tú te comunicaste. Lastimosamente, a veces cometemos el mismo error, pero con el Señor. Si a nosotros nos frustra que a veces saquen palabras de contexto, de cosas que nosotros hemos dicho, ¿cómo cree usted que se siente Dios cuando Él nos ve diciendo algo que Él no ha dicho? O interpretando algo que él no quiso decir, de la forma que él quiso expresarla a las personas. Porque de acuerdo como nosotros lo interpretemos, será el efecto que éste causará sobre las personas, ¿no? Mire, la Biblia es la palabra de Dios y toda ella fue dicha en un momento indicado para una situación en específico. Y a veces, por no conocer el contexto, cambiamos el significado y la intención original del pasaje bíblico. Creo que muchas veces nos ha pasado
que estamos así, estamos leyendo la Biblia y no entiendo, no entiendo qué me quiere decir esto, no comprendo, no entiendo. Eh, a dónde me dirijo con esto, no sé, y estamos así como esta persona está allí en aquella imagen. ¿Por qué ocurre eso? Porque no buscamos el contexto de la Sagrada Escritura. Es esa la razón. Ahora, ¿qué es el contexto bíblico? La palabra contexto en latín, con, significa junto y textus quiere decir tejido. Denota que está tejido junto, denota algo que está tejido junto cuando se aplica a un documento escrito y se entiende por ella la conexión de pensamiento que se supone debe de existir entre el texto y todo el capítulo en sí. El contexto es la visión general o trasfondo que acompaña al pasaje bíblico. Mire, usted toma un pasaje bíblico y como usted no entiende bien ese pasaje bíblico que alguien lo está predicando o a usted le llamó la atención aquel pasaje bíblico, entonces lo correcto es leer todo el capítulo. Y cuando leemos todo el capítulo, entonces vamos a hacer la relación, porque lo que leí no puede ir lejos, no puede estar desconectado de lo que todo el capítulo quiso decir. Eso es el contexto. Entonces, cuando yo veo a quién fue dirigido, por qué fue dirigido, en qué tiempo fue dirigido, qué circunstancias ocurrían allí, es cuando yo puedo entender ahora sí qué es lo que dice ese pasaje bíblico. Mire, para poder entender el contexto, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos para tener un manejo del contexto bíblico adecuado. ¿Cómo qué cosas? Como el autor. Segundo, la fecha en que se escribió. Tercero, el destinatario a quien va dirigido el mensaje. Y cuarto, los aspectos históricos y culturales. Son cuatro cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer un manejo del contexto bíblico adecuado y entender mejor las escrituras. Porque usted y yo toda la vida no vamos a vivir sentados sencillamente recibiendo nada más. Tarde o temprano vamos a tener que enseñar. Y para enseñar también tenemos que ser responsables en este llamado. Tenemos que ser responsables en este privilegio en realidad que Dios también nos ha dado. Y para eso es importante que nosotros conozcamos el contexto de todas las cosas para que no nos inventemos. Yo llegué a escuchar por allí en alguna ocasión a alguien predicando y cuando no entendió un pasaje bíblico que estaba allí, dijo, no, aquí está mal escrito, dijo él. Aquí está mal escrito en esta Biblia lo que estaba leyendo. Y dijo, lo que quiere decir es esto, esto y esto. Y wow, yo me quedé así, increíble, increíble. Eh, lo que se puede hacer y la responsabilidad que puede haber con el manejo de la escritura y se pierde el valor hacia las cosas santas. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el autor, la fecha, el destinatario, a quién va dirigido el mensaje y los aspectos históricos y culturales. En la próxima clase que vamos a ver, vamos a hablar un poco más sobre el contexto de los diferentes tipos de libros, ¿no? Por ejemplo, en la escritura encontramos libros históricos, encontramos poéticos sapienciales, encontramos proféticos, ¿no? Encontramos ya en Nuevo Testamento epístolas, cartas, ¿no? Encontramos. Entonces, cada uno de estos grupos literarios tiene que aplicarse a un contexto de acuerdo, porque, por ejemplo, digamos, cuando el apóstol Pablo escribe una carta, escribe una carta y lo primero que tenemos que entender es que esa carta va dirigida a una iglesia. Por ejemplo, la carta a los Corintios.
va dirigida a una iglesia. ¿Y cuál es el contexto de esta carta? Es que en la iglesia de los Corintios, en el capítulo, en la primera carta, sobre todo, habían problemas en la iglesia. Habían problemas de inmoralidad. Habían problemas de inmoralidad. Ya cuando nosotros vemos la segunda carta, encontramos que ya la carta no tiene la misma eh, cantidad de exhortación que tenía la primera. Ya es un poco más suave. ¿Por qué? Porque en realidad sí se pudieron solucionar los problemas. Entonces hay que entender el contexto de esto, que fue dirigido a una iglesia, a un tipo de problema que ocurría allí. Entonces podemos entender nosotros el contexto de esas epístolas paulinas, por ejemplo. Por ejemplo, en la epístola a los Gálatas. A los Gálatas le escribe porque pues ellos se estaban desviando de la gracia y se estaban inclinando hacia la ley. Vamos a hablar sobre los tipos de contexto. En primer lugar, tenemos que entender que existe el contexto histórico, ¿no? Existe el contexto histórico. Y cuando hablamos de contexto histórico, se refiere a eventos y circunstancias históricas que rodearon las escrituras del pasaje. Esto incluye la época en que se escribió, los personajes históricos involucrados y las costumbres y prácticas culturales de la época. De ahí que nosotros entendemos, por ejemplo, a veces nos encontramos con grupos judaizantes o con sectas que andan por allí, que están más apegados inclusive hacia la ley, ¿no? Y están tomando ciertos pasajes bíblicos que no están analizando su contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, yo tuve el otro día una conversación con, con un adventista, con un adventista. Alguien le dijo que yo era pastor y de repente el hombre me llamó para acá y me empezó a hablar y hablar y hablar porque ya tenía seducido prácticamente a un hermano, lo tenía allí, lo tenía seducido y me llamó a mí. Me llamó a mí el hermano, me llamó allí, a mí y el hombre entonces empezó a hablar y hablar y bueno, y me dijo, y ustedes menosprecian el sábado cuando Dios lo puso allí, pues si Dios lo dice así, así tiene que ser. Y yo lo dejé que hable. Y cuando ya lo vi que ya el hombre ya empezó a parar de hablar, entonces le dije, ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Desde cuándo existe el sábado? Y él me dice, desde el comienzo de la creación. Y yo le digo, no, usted está muy equivocado. El sábado existe aproximadamente por el 365, algo así, después de Cristo, que fue cuando los días tomaron nombre. De esa forma, anteriormente los días no tenían nombre como los otros los conocemos hoy en día. E inclusive él me estaba hablando de que sí, que nosotros estamos más con la cultura griega y que estamos viendo la Biblia y alegorizándola de una manera griega y que estamos mal, que no sé qué. Yo le digo, y usted al venerar el día sábado, le digo, usted sabe que estaría siendo más griego que cualquiera. ¿Cómo me va a venir a decir eso? Yo le digo, porque justamente es del pensamiento griego, de los dioses, del Olimpo y toda esa, de donde se dio también nombre a los días. Por ejemplo, lunes por la diosa Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, hablando de los planetas, ¿no? Eh, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno, sábado precisamente por Saturno, que eh, tenía algo que ver también con los enamorados en aquel tiempo y por eso es que hasta hoy en día en la cultura la mayoría de los matrimonios se realizan en días sábados, de acuerdo a la cultura.
¿no? Eh, y, y entonces le digo, y estos no tuvieron ese nombre de sábado, sino hasta después de más de 300 años después de Cristo. El hombre me dijo, no, es que usted me está llevando para otra parte. No, es que usted me está diciendo que usted conoce. Entonces, si usted conoce, vamos hablando de lo que conocemos, pues, ¿no? Y si usted me está diciendo que yo estoy tomando ciertas costumbres de otros, pues usted se cuenta que usted puede tener más costumbres que los demás, inclusive las está enseñando y ni siquiera sabe de dónde provienen. Cosas como esas, ¿no? Nos vamos a encontrar nosotros en nuestro diario vivir. Nos vamos a encontrar y vamos a empezar a aprender a tratar con las personas, a veces a tener paciencia en escuchar a gente que solamente nos va a buscar para pelear, nada más, inclusive. Pero qué importante es que nosotros tengamos eh, siempre ese énfasis en el contexto histórico de la cosa. Con la historia, nosotros podemos hablarles a muchas personas de errores que cometen en la forma como ellos están aplicando la Biblia a su vida y también como la está enseñando. Entonces, el primer tipo de contexto que nosotros debemos de enfocarnos en estudiar es el contexto histórico. ¿Cuál es la historia que rodeaba ese pasaje bíblico? ¿Cuál es la historia que lo rodeaba, las costumbres de aquella época, las cosas, la situación en medio de la cual se escribió aquello, qué estaba ocurriendo en ese tiempo? Eso es el contexto histórico. Lo segundo, el contexto cultural. Se refiere a las creencias, valores y prácticas culturales del pueblo al que se dirigió el pasaje originalmente. Esto incluye su idioma, sus costumbres sociales, sus prácticas religiosas y su comprensión del mundo. Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos de conocer es el contexto cultural, el contexto cultural, la cultura de la que estaba rodeada. Imagínense, volviendo a hablar de las cartas Paulinas, ¿no? Cuando hablamos de las cartas Paulinas, nosotros vamos a encontrar la carta a los Éfesos, a los Corintios, a los Gálatas, vamos a encontrar a los Colosenses, a los de Tesalónica, eh, y, y, y así, ¿no? Vamos a encontrar también la carta a los judíos, a los hebreos, ¿no? Vamos a encontrar también cartas a cada uno de ellos tenía un contexto cultural. Las iglesias del Apocalipsis, por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis, cuando el Señor envía este mensaje por medio del apóstol Juan a las iglesias del Apocalipsis, él se estaba refiriendo inclusive al contexto cultural. Mire que le dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 el Señor a la iglesia de Sardis, déjame ver, Tiatira, ahí me fui. Ya, a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 versículo 13 le dice, yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Por qué? Porque allí había muchos cristianos, pero también en ese lugar de Pérgamo había un templo a Zeus. Había un templo hacia Zeus. Por eso ese era un lugar muy conocido y muy visitado por personas de diferentes partes que llegaban a ese lugar a hacer sacrificios y ser cristiano en ese lugar en donde había una adoración extrema. Extrema, y por eso le dice el trono de Satanás, había una adoración idolátrica extrema. Era tan difícil ser cristiano allí. Por eso Jesús le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Por qué? Porque el contexto cultural de ese lugar era que allí habían templos y en muchos de estos lugares, usted cuando va a encontrar la cultura, se va a encontrar en las iglesias
del Apocalipsis, va a encontrar el contexto cultural de cómo eran sus negocios, de inclusive cuando el Señor le dice a la iglesia, ajá, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Sardis. Ay, se me fue, de verdad. Se me fue el pasaje bíblico, pero aquí está ya. Y bueno, y el Señor le dice que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, es lo que el Señor le está diciendo, ¿no? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque allá en esta iglesia estaba ocurriendo algo, ocurría algo en su contexto cultural, y era que ellos eran ricos, sin embargo, algo que no tenían era agua. El agua tenían que traerla prácticamente de fuera de su ciudad. Y el agua que venía para ellos venía de un lugar y de otro. Y llegaba un momento en el que las aguas de otro lugar que era un manantial de agua caliente se juntaba con la del otro, el agua salía tibia y cuando la iban a probar eso producía vómitos, ¿no? Usted, por ejemplo, un café, qué rico es un café caliente. Una agüita helada como esta que tengo yo acá, qué rica que es una agüita heladita, pero difícilmente usted va a querer tomar agua tibia. No lo hace. Entonces, el Señor siempre habla de acuerdo al contexto cultural. De allí la importancia que nosotros conozcamos el contexto cultural de la época en la que se escribió el pasaje bíblico al cual estamos estudiando. El contexto literario se refiere al tipo de literatura que es el pasaje. Por ejemplo, histórico, poético, profético y su relación con el resto del libro y de la Biblia en su conjunto. Esto incluye la estructura del libro, el propósito del autor y los temas principales que se abordan. Mire, hay que entender también el contexto literario de cada pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, va a encontrar en los salmos, usted va a encontrar poesía, va a encontrar eh, poesía, un lenguaje poético muy distinto, muy diferente al lenguaje profético que usted encuentra más adelante, ya en los profetas mayores o en los profetas menores, ¿no? Entonces, no podemos aplicar el mismo método de estudio a, a los salmos, como vamos a estudiar el libro de Isaías, por ejemplo. No lo podemos hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque los salmos tienen un contexto poético, un contexto que guía a la persona a la adoración, que la guía a la alabanza, siempre está exaltando la grandeza del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Por ejemplo, a veces personas que eh, toman ciertos pasajes bíblicos como una promesa. Por ejemplo, dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando éste fuera grande no se apartará de él. ¿No es cierto? Entonces, a veces hay personas que están diciendo, Señor, pero es tu promesa que dice aquello. Y la verdad, hay una gran realidad. Hay hombres y mujeres en la actualidad que ellos fueron instruidos en la palabra del Señor, fueron instruidos y pues lastimosamente ya de grandes se apartaron, se alejaron del camino del Señor. Y no podemos decir, Señor, pero es que es tu promesa, es que es tu promesa que yo lo instruyo y él no se va a apartar. Entendamos algo, el libro de Proverbios es un libro de principios, es un libro que nos enseña principios. Y un principio que nos enseña es que instruyamos a nuestros hijos. Sí, está claro el pasaje bíblico. Instruyamos a nuestros hijos. Es la mejor garantía, porque si usted no lo instruye, pues será mucho más fácil que el maligno lo, lo arrastre
hacia sus redes. Por eso usted y yo tenemos que instruirlos. Pero hay casos en que hijos que fueron instruidos en el camino del Señor, familiares que fueron instruidos en el camino del Señor, se apartaron, se apartaron. Usted hizo lo correcto en enseñarle y nunca debe de callarse, nunca debe detenerse de continuar enseñándole. Debe de seguir haciéndolo. Eso usted no puede parar de hacerlo, pero debe de entender ahora sí, analizando el contexto histórico, es el principio, es la mejor garantía. Porque imagínense si enseñándole se alejó de Dios, sin enseñarle, ¿qué puede esperar? Usted tiene una garantía así allí, es que como usted le enseñó la palabra, esa palabra que ya está sembrada en él, aunque se haya ido a hacer lo malo, aunque parezca que no quiere saber nada de Dios, esa palabra siempre lo va a estar martillando. Lo va a estar martillando porque es la semilla que usted puso en él, en ella, en esa persona, en ese hijo, en ese familiar. Usted la puso y tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Entonces, tenemos que entender aquello. Por ejemplo, algunos dicen de la misma forma, yo y mi casa serviremos a Jehová, es tu promesa. No es una promesa tampoco del Señor, es una frase que dijo Josué diciéndole a los israelitas, ¿sabes qué? Yo prácticamente ya me voy a morir. Yo ya me voy a morir. Y después de que yo me muera, ustedes probablemente van a hacer lo malo, van a alejarse de Dios. Si ustedes quieren, háganlo desde ahorita, le dice. Si ustedes quieren, háganlo. Si ustedes tienen en su corazón adorar a los dioses de los amorreos, de los amonitas y de todos sus enemigos que se encontraron en el camino, ustedes háganlo desde ahorita mismo, es lo que le está queriendo decir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro texto bíblico que es tomado fuera de contexto, por ejemplo, el libro de Hechos, si no me equivoco, el capítulo 16, si no me equivoco, en el versículo 31. Pablo le está diciendo al carcelero que se quería matar, que se quería quitar la vida, que no lo haga, que allí estaban, no nos fuimos, no nos hemos escapado, aquí estamos. Entonces él viene y se entrega a Cristo y le dice, pues, ¿qué necesito ahora yo para ser salvo? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Ese pasaje también ha sido muy tomado fuera de contexto. Dicen, es una promesa que si yo creo, toda mi casa va a ser salva. Eso sí, en la mayoría de los casos es el fruto de que porque usted cree, su familia va a venir a los pies de Cristo. Y eso téngalo más que por seguro. Usted crea en el Señor, séale fiel a Dios, usted va a ser un ejemplo para que su familia venga a Cristo. Pero se puede dar el caso en el que no. ¿Qué tiene que hacer? No, es que no se cumple la palabra, me aparto. No, usted tiene que seguir, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir buscando de Dios, tiene que seguirlo haciendo. Tiene que seguirlo haciendo, porque si haciéndolo todavía hay almas que no se ha podido ganar de su propia familia, sin hacerlo, imagínense qué se espera del resto que en realidad prácticamente están dependiendo de su vida espiritual para ellos tarde o temprano conocer a Dios, porque muchas veces le dicen a usted, ore por mí, pídale a Dios por mí, es por eso, porque ellos están dependiendo de su vida espiritual de usted, de usted, para ellos tarde o temprano llegar. Existe otro contexto y es el contexto teológico. ¿Qué es el contexto teológico? Se refiere a las enseñanzas y doctrinas teológicas que se encuentran en el pasaje y su relación con el resto de la Biblia. Esto incluye la comprensión de Dios, la naturaleza humana, el pecado, la salvación y otros temas teológicos. Amén. Entonces, ese es el contexto teológico. Porque, mire, usted tiene que ver que, por ejemplo, los judíos, los judíos creían en Dios, pero de cierta forma. Los saduceos creían también en Dios, pero también creían de otra forma.
si nos volvemos a remontar a las epístolas teológicas, por ejemplo, Pablo está pasando por el Areópago y allí ve que hay altares a todos los dioses conocidos hasta esa época. Y estaban los altares a muchísimos dioses en ese lugar. Pero había un altar que no tenía imagen, que no tenía imagen, pero tenía un nombre. Y ese altar decía al Dios no conocido. Entonces, algo que tenemos que ver es el contexto teológico de qué percepción tenían ellos de Dios en aquel tiempo. ¿Cuál era la percepción que tenían los efesios? Para ellos, por ejemplo, la diosa Diana eh, era su todo, era su todo para ellos. No había mayor grandeza. Cuando nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el contexto teológico de los profetas de Baal, por ejemplo, él era el Dios de la fertilidad, era el Dios que hacía que produzca la tierra y que las mujeres también salgan encintas y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué percepción tenía ese pueblo acerca de Dios? ¿De qué manera ellos veían a Dios? Muchos lo veían a Dios como un ídolo y creían que ese era Dios. Por eso, cuando Nabucodonosor ve la grandeza de Dios demostrada en Daniel, de cómo es librado del foso de los leones, dice que todos adoren al Dios de Daniel, porque no hay otro Dios como él, que revela las cosas. Entonces, cada uno de los pueblos en la historia bíblica tenía una percepción divina hasta que lógicamente algunos se encontraron directamente con Dios y pues vinieron a Él, vinieron a Él. Pero hasta mientras no lo conocían, ellos veían a Dios como un ídolo. Lo veían como Baal, lo veían como Acera, lo veían como Astarot. Por eso lo defendían a capa y espada, porque era lo único en lo que ellos creían. Lo veían de esa manera, como a Dagón, por ejemplo. Y por eso es que algunos creían que entre más grande era la estructura, entre más grande era la imagen que ellos se habían hecho de su deidad, pues mayor cobertura iban a tener sobre sus vidas. Entonces, son cosas que tenemos nosotros que explorar qué pensaban los amorreos de Dios, qué decían los amonitas y cosas como estas, ¿no? Son las cosas que nosotros debemos de estudiar. Ahora bien, ¿cómo estudiar el contexto bíblico? ¿Cómo lo estudiamos? Ya sabemos que tenemos que estudiar nosotros el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario y el contexto teológico. Son los tipos de contextos que debemos nosotros de estudiar. Pero ahora, ¿cómo estudiamos este contexto? Lo primero, investigando el trasfondo histórico y cultural del pasaje. Es allí donde tenemos que hacer el uso, ahora sí, de nuestro material bíblico que tengamos, ¿no? Tenemos que hacer uso de aquello. Vamos a buscar en un comentario, vamos a buscar en un diccionario, vamos a buscar en un compendio bíblico, vamos a buscar. Son herramientas esenciales que debemos nosotros de tener. Y aunque no tengamos quizá el dinero para poder comprar, porque bueno, en la actualidad un comentario bíblico está valiendo unos 50 a $60, dependiendo el comentario, ¿no? Eh, un diccionario bíblico también más o menos por ahí, sus 40 $50. Asimismo, un compendio, más o menos por allí se varía. Pero usted encuentra herramientas gratuitas. Son gente que han aplicado las leyes de la hermenéutica. Ellos han aplicado las leyes de la hermenéutica. Ahora bien, inclusive en aquello es tan importante que por esa razón nosotros tengamos claro nuestro pensamiento. Porque, por ejemplo, usted va a buscar, a leer de algún comentarista bíblico
Pero este comentarista bíblico, usted tiene que saber qué tipo de comentarista bíblico es, porque no es que le va a enseñar algo malo de Dios, sino que de acuerdo a cómo es la enseñanza que él ha recibido. Digamos que un comentarista bíblico que él no cree en que el arrebatamiento es la gran tribulación, perdón, es antes, es después del arrebatamiento de la iglesia, él va a hablar de acuerdo a aquello y siempre usted va a encontrar que va a estar mencionando que la iglesia va a estar durante el arrebatamiento. Nosotros creemos firmemente que cuando venga la gran tribulación, en cambio, de acuerdo a lo que la escritura nos enseña, la teología dispensacionalista, que es la que nosotros estudiamos, nos enseña a nosotros que la iglesia se irá antes de la gran tribulación. Entonces, allí que usted por eso ya tiene que tener un conocimiento previo, los bendigo y los felicito por ser parte de este seminario bíblico, porque ustedes ya cuando ven eso, una alerta, ya, él piensa de otra manera, él es post-tribulacionista. Yo soy pretribulacionista. Eso no lo hace que él no sea salvo, no, sino que sencillamente su manera de cómo él aprendió la escritura y la forma en la que han aplicado su interpretación respecto al arrebatamiento de la iglesia es que lo hace ver las cosas de esa forma, ¿no? Entonces, investigamos el trasfondo histórico y cultural del pasaje. Segundo, leemos el pasaje en su totalidad. Recuerde esto siempre. No se conforme con leer el texto, el versículo. Léase el pasaje para que usted pueda identificar el tipo de literatura al que pertenece. Por ejemplo, Jesús le está diciendo a una mujer, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Para nosotros eso es un insulto. Para nosotros eso es un insulto, pero en el lenguaje anterior y cuando usted lee el tema del pasaje bíblico dice la fe de la mujer cananea, ¿cierto? Dice así. Entonces, es lo primero que, con lo que usted se va a encontrar. Ya, era una mujer cananea, no era hebrea, no era judía. Por eso Jesús le dice el pan, hablándole del pan de los hijos, refiriéndose a los judíos. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los hijos, más a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, él vino por eso a rodearse del pueblo judío, pero en su hermenéutica, en su forma de interpretación, ellos no lo vieron como el Mesías. Al contrario, lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron. ¿Por qué? Porque dentro de su pensamiento, un carpintero, un hombre que andaba caminando por el desierto, sencillamente no podía ser el Mesías que ellos esperaban, porque en su pensamiento su Mesías era un rey que iba a venir. Era un rey que los iba a libertar del yugo de los romanos. Ellos ya no iban a pertenecer a ninguna nación, sino que iban a ser libres, porque este rey que era del linaje de David los iba a librar, iba a armar un nuevo ejército y con ellos iban a pelear y se iban a levantar y pues la libertad llegaba. Ese era su pensamiento. Pero cuando ven a un hombre que no pelea de esa forma, sino que su arma estaba en su boca, cuando ven un hombre que hace milagros, cuando ven un hombre que se junta con publicanos y pecadores y ellos querían que él esté allí con ellos, que ellos solo le den importancia a ellos, entonces lo descalificaron, porque su hermenéutica, como ellos la aplicaron, no les permitió, al contrario, se convirtió en un velo que no les dejó ver a Cristo mismo, al Mesías, caminando en medio de ellos. Considere las enseñanzas teológicas que se encuentran en el pasaje. Esto es muy importante porque cada pasaje bíblico, antes de interpretar, para poderlo interpretar, nosotros tenemos que entender la enseñanza teológica que el escritor estaba diciendo. ¿Cuál era el objetivo del mensaje de aquello? Porque si está en la Biblia, no está por gusto. Lo que está allí en la Biblia
en este santo y maravilloso libro, no está por gusto, no está en vano, tiene un propósito y usted tiene que entender la enseñanza. ¿Qué le quería decir el Señor a ella? A ellos, a los cananeos, se los consideraban perrillos y ellos no se sentían ofendidos por aquello, porque decían, estos nos llaman perrillos porque no adoramos a su Dios, pero nosotros tenemos a sus dioses. Por eso ella, para ella no fue, digámoslo así, un insulto, porque ella entendía su cultura y la cultura a la cual ella se estaba apegando ahora. Y por eso ella le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que entendemos acá? A una persona que entendió que del Mesías, del Cristo, podía encontrar todo lo que no había encontrado en toda su creencia, en todo lo que ella había sacrificado, lo que había hecho, en todo lo que había dedicado su vida, no la encontró. Y por eso vino a pedirle a aquel que reconoció que sí podía en realidad hacer algo por su vida. Y lo último, consulta comentarios bíblicos y otros recursos que te ayuden a comprender el contexto. Aquí la importancia de que usted consulte. Inclusive cuando usted vaya a internet, yo les pediría de favor, y estoy siendo redundante en esto en algunas clases, que cuando ustedes vayan a investigar algo en internet, no asuman directamente la primera respuesta que les presenta la IA, que les presenta Google. No la asuman. Mire, inclusive usted entra a internet y hasta usted puede poner allí, por ejemplo, contexto bíblico de Apocalipsis, capítulo 2 versículo 8. Usted pone eso y ahí le va a decir en qué contexto se encontraba, cuál era el trasfondo histórico y cultural del pasaje, cuál era su pensamiento acerca de Dios. Solamente así de sencillo. Pero, ¿qué tiene que escoger usted? Usted tiene que escoger una página que le hable de, de Dios, ¿no? No, no directamente solamente lo que dice la IA. A veces hay cosas que sí atina, pero hay otras cosas en las que no. Por eso, ahí, por ejemplo, usted va a encontrar páginas que dicen recursos bíblicos. Entonces, si dice recursos y dice bíblico, esa página sí la voy a entrar yo. Tenga cuidado. Si dice JW, ahí tenga cuidado. ¿Por qué? Porque esa es una página de los testigos de Jehová. Si dice, ay, se me fue otro nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, usted tiene que entender que es mormón el que le va a enseñar allí, le va a dar una respuesta sobre su pregunta. Inclusive hasta dice catholic.net. Entonces, usted sabe a dónde tiene que ir a buscar un recurso. Existe, por ejemplo, esta página de recursos bíblicos, me gusta a mí mucho. Hay otra que se llama bibliatodo.com. Eh, hay otra, ay, se me fue el nombre, que yo siempre allí yo busco a veces ciertos recursos. Quora, por ejemplo. Quora es otra que también yo uso, en donde yo sé que voy a encontrar. Hay otra que se llama Academia Cristo también. Hay lugares bonitos, Logos, por ejemplo, ya son páginas que están directamente inclinadas hacia el estudio bíblico, teológico y por sobre todo evangélico evangélico, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, poner atención inclusive a los recursos que estamos buscando y saber bien qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que luego vamos a terminar enseñando. Porque si no, usted va a terminar enseñando sobre lo que enseñan los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, cualquier tipo de religión que se encuentre por allí. Va a estar usted enseñando algo alejado inclusive o fuera de contexto de la Sagrada Escritura. Amén. Ahora, ¿qué hacemos para tener acceso al contexto bíblico? Tenemos los diccionarios bíblicos. ¿Para qué sirven?
Los diccionarios bíblicos nos ofrecen definiciones de palabras y conceptos bíblicos, así como información sobre el contexto histórico y cultural. Tenemos comentarios bíblicos que nos explican el significado de los pasajes bíblicos. Los comentarios son, usted está leyendo Juan capítulo 10. Entonces usted más abajo va a encontrar un comentario que le va a hablar sobre lo que Jesús estaba haciendo en aquella época y le va a decir algo sobre el contexto, inclusive histórico, cultural de aquel tiempo en el que fue escrito. Atlas bíblico. ¿Qué hacen los atlas? Muestran mapas de las regiones bíblicas y ayudan a comprender el contexto geográfico de los acontecimientos. Concordancias bíblicas. ¿Qué hacen las concordancias? Permiten encontrar los versículos que contienen una palabra o frase específica. Eso usted no va a saber qué quería decir esto, pero si tiene una concordancia, va a buscar en la concordancia exactamente así, el pasaje, el capítulo y el pasaje bíblico. Si hay para eso una respuesta, ese comentarista la va a encontrar usted allí en la concordancia. Entonces, son importantes que nosotros tengamos toda esta clase de recursos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se produce cuando nosotros utilizamos las herramientas hermenéuticas? Ellas van a ser un antes y un después en nuestra comprensión de las escrituras. Pero si nosotros ignoramos el contexto bíblico y forzamos un versículo a una interpretación errónea, eso va a ser un grave error. Nosotros debemos de tener siempre el temor de Dios en nuestro corazón y procurar interpretar la escritura correctamente. Esto debemos de hacerlo con amor, con pasión, pero también con mucho temor de Dios. Usted enseña la escritura, debe de hacerlo con temor. Señor, voy a hablar de esto. Ayúdame, Dios. Ayúdame, porque no quiero hablar algo que esté lejos de lo que tú quieres decir. Debe de hacerlo con temor, porque usted va a hablar es la palabra de Dios. Recuerde que inclusive un día, dice la escritura, que por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestras palabras también seremos condenados. Por lo que nosotros digamos, un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Hay personas que están erradas, por ejemplo, en alguna secta, pero ¿quién es el principal que va a dar cuenta allí un día? Va a ser el que le enseñó, porque ¿cómo aprendió él a enseñar las cosas de esa forma? Luego vendrá el otro. ¿Por qué? Porque por más que usted esté en cualquier secta, y alguna persona esté en alguna secta y nació en esa secta y estuvo aferrado allí, Dios siempre iba a buscar la forma de hacerle ver su verdad, la verdad de su palabra. Dios lo va a hacer. Hay gente que el cura Luis Toro por allá, ¿cuántas personas que están por allí tan aferradas? A ellos Dios busca la manera de hablarles, de hacerles ver la verdad. Y pues ya, si ya ellos no quieren escuchar a Dios, pues también ya ellos serán los segundos en un día poder presentarse a darle cuentas a Dios. Ahora bien, algo muy importante dentro de la escritura son las figuras literarias porque en la escritura vamos a encontrar muchas figuras literarias o retóricas. Las figuras literarias también son conocidas como figuras retóricas y son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad y su objetivo es sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Una figura literaria es una forma en la que el lenguaje usted lo va a no solamente escuchar, sino que lo va a entender de otra manera. Por eso existen figuras literarias, las cuales también van apegadas al contexto cultural. Por ejemplo, un hebraísmo no lo entiende cualquier persona que no conozca de la cultura hebrea, no conoce que le ha dicho un hebraísmo, porque no conoce sobre su cultura. Pero en cambio, si se lo dice a un judío, a él ya sabe, porque me está hablando de ovejas, me está hablando de higuera, me está hablando de montes, me está hablando de valles. Él lo entiende, ¿no?
Figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como es poesía, narrativa, ensayo y drama. Las figuras literarias no son en un solo sentido, existen muchos. Para la poesía hay un tipo de figuras literarias. Para lo profético hay otro tipo de figuras literarias. Para eh, lo, lo histórico, hay otro tipo de figura literaria, ¿no? En ellos el lenguaje es un fin en sí mismo, pero es transformado, o sea, se presenta una figura para potenciar sus posibilidades expresivas, o sea, para que la persona no simplemente escuche una palabra, sino que inmediatamente esta palabra entra por su oído y su imaginación lo ve lo ve inmediato. Por ejemplo, el libro de Amós. Él dice un pasaje bíblico que yo nunca me olvido de él, porque dice que desde el cielo Dios pone una plomada de albañil. Y yo trabajaba en la construcción. Yo trabajaba en la construcción, yo era maestro de albañil. Y una de las cosas para poder uno poner, fundir una columna y que esté recta es ponerle un plomo. Es ponerle un plomo. Entonces, cuando yo leí este pasaje bíblico, inmediatamente me dijo, wow, o sea, Dios desde arriba me pone el plomo hasta acá a la tierra. Yo aquí lo pongo en una columna de 3 metros y tiene que, lo mismo que está arriba, tiene que estar abajo. Si arriba tiene 5 centímetros, abajo tiene que tener 5 centímetros. Si es que abajo tiene 2 centímetros o tiene un centímetro, la columna está chueca porque arriba tiene más y abajo tiene menos. Pero si arriba tiene 5 y abajo tiene 5, entonces la columna está recta, es lo que yo entiendo como albañil. Y asimismo, Dios pone un plomo de albañil desde el cielo hacia la tierra y nos mide a nosotros. A ver, desde acá las cosas salen así, pero tú quizás todavía así sea que te falte un centímetro, pero todavía no estás recto, como yo quiero que estés. Yo lo entendí de esa forma. Yo lo entendí de esa forma. ¿Por qué? Porque trabajaba en la albañilería. Y así existen muchísimos tipos de figuras literarias que vamos a ver en este día. En realidad, hablando de figuras literarias, existen aproximadamente unas 30 figuras literarias. Pero hoy vamos a hablar sobre las más importantes y más conocidas también para cada uno de nosotros. Amén. La primera es el simil. El simil. ¿Qué es el simil? Es una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra. Es la figura literaria en que una cosa, acción o relación guarda cierta semejanza o relación con otra que no es similar y que no necesariamente es lo mismo. Es una comparación en la que se usa el adverbio como. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 42, en el versículo 1. Vamos a encontrar un simil aquí. Mire lo que dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínese una cosa relacionada con otra. ¿Qué tiene de relación? Un ciervo, un venado, mírelo así. Un venado con el alma. No hay relación entre aquello, ¿no? No hay relación, empezando por la creación, porque Él fue creado de la tierra y yo fui creado del polvo a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, Dios dio una orden que la tierra produzca seres vivientes, pero en cambio cuando Dios crea al hombre, Él se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, empezando allí. Entonces, en esta figura literaria hay eh, algo que sí asimila, entonces, no asimilamos aquello porque no tiene congruencia lo uno con lo otro, pero ¿qué asimilamos acá? Asimilamos que así como un siervo, porque cuando un siervo tiene sed, tiene sed, este empieza a gritar. Él empieza a gritar. Y cuando los otros siervos en el valle empiezan a escucharlo, porque este siervo se perdió, algo le pasó, ellos también empiezan
hacer algún tipo de sonido para guiarlo a él. Y él dice, así como ese siervo gime de desesperación porque quiere agua, porque quiere encontrar un manantial de agua, así mi alma también clama por ti, porque necesita de ti, necesita de tu presencia, necesita estar junto a ti. Entonces, eso es un símil, una cosa que es diferente a la otra. No necesario siempre va a ser lo mismo. Miren el libro de Lamentaciones en el capítulo 3 en el versículo 9, mire lo que dice. Dice Lamentaciones capítulo 3 9 dice, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, ¿no? Entonces, nosotros estamos encontrando un lenguaje que utiliza figuras, que utiliza cosas, ciertas cosas para hacer una enseñanza. Y usted sabe que para enderezar nuestro camino, Dios no necesita ponernos piedras, ponernos allí un muro enfrente de nosotros para solamente por aquí vas a caminar como si estuvieras caminando por esa muralla que hay allá en los Estados Unidos. No, es su palabra la que nos guía. Pero entonces nosotros entendemos ahora que es un simil que encontramos en la Sagrada Escritura que indica que Dios cerca nuestras vidas para, para que, para que nuestro camino siga el camino correcto, siga por donde debe de acudir. Génesis capítulo 3 versículo 5 dice también algo, encontramos acá otro simil. Génesis 3:5 dice, ¿no sabes que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Ahora bien, Adán y Eva se volvieron dioses. No, no se volvieron dioses. Ahora, otra cosa, ellos caminaban con los ojos cerrados. No, tampoco es así. Imagínense, Adán y Eva. Y cómo Eva encontró el fruto, ¿no? Si lo encontró arriba, lo encontró abajo, en medio, si andaba con los ojos cerrados. Es un simil que habla de que hay cosas que están veladas, hay cosas que están veladas a sus ojos y por eso le prohibía que pruebe de aquello para que no entre en esa otra área, en esa otra etapa de su vida, la cual Dios no quería que ellos vayan. Otro muy semejante son las metáforas. Esta es una manera de comparación implícita. Esta se difiere del símil en ser una forma de expresión que es más breve y más contundente y en que transforma las palabras de su significado literal a otro nuevo y notable. Imagínense. El símil hace una semejanza. Con piedras labró mi camino, entonces le hace una semejanza. Pero la metáfora transforma las palabras del significado literal a otro notable. Dice, es una comparación donde alguna cosa representa a otra y transporta el sentido de una palabra a otra mediante una comparación implícita, declarando que la una es la otra. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta. Ahora tenemos que entender el lenguaje metafórico que está allí. Jesús no es una puerta de fierro. Jesús no es una puerta de madera. Pero, ¿por qué se usa esta metáfora? Porque ¿para qué sirven las puertas? Sirven para entrar. Para eso son diseñadas. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el lugar por donde ustedes deben de entrar. No se metan por el techo, no se metan por la ventana, no. Al reino de los cielos no van a entrar así. Yo soy la puerta del redil de las ovejas, porque Jesús estaba haciéndoles ver a ellos que ellos eran como un rebaño y Él se muestra a ellos como un pastor. Pero luego le dice, yo soy esa puerta, la puerta para entrar a este redil, la puerta por la que deben de entrar.
soy yo mismo. Mira lo que dice aquí mismo en Juan, capítulo 8 en el versículo 12. Dice, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, Jesús, salvo en la transfiguración, no caminaba resplandeciendo, no, pero es una metáfora en que una luz es lo único que puede sacar a alguien de las tinieblas. Si alguien está en alguna cueva oscura, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no puede asimilar nada porque no ve nada por cuanto está oscuro. Pero si alcanza a ver apenas un pequeño rayo de luz, sabe hacia dónde dirigirse. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir. Mire, aquí mismo en Juan 17 dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, encontramos nosotros este lenguaje metafórico, un lenguaje que siempre va a vivir haciendo una comparación. Yo soy una puerta, yo soy una luz, le dijo a la samaritana, le dijo perdón, a los judíos, le dijo, yo soy el pan, ¿cierto? Le digo, entonces siempre va a compararse con algo, ¿para qué? Para que ellos lo entiendan, para que ellos lo entiendan. Encontramos también dentro de estos lenguajes la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración, pero también es parte del lenguaje bíblico. Es también parte del lenguaje bíblico. Una hipérbole es la figura por la cual se representa una cosa más grande o a veces más pequeña de lo que en realidad es. Por eso es una exageración. O lo que dice es más grande de lo que usted lo conoce o es más pequeño de lo que usted sabe que es para presentarla viva a la imaginación. Se hace uso de la exageración para enfatizar una enseñanza. Mire ahí Juan capítulo 21 en el versículo 25. Dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto es una hipérbole, porque lógicamente el mundo es tan grande, que si se escribieran, eh, todas las hazañas, las cosas que hizo Jesús, una por una detalladas, sí habría, ¿no? Sí habría, porque el mundo es muy grande, sí habría donde poderlo tener. Pero ¿qué quiso decir Juan con esto? De que lo que hizo Jesús es algo tan grande que el pensamiento humano, que es tan finito, que es tan pequeño, no alcanzaría a poderlo comprender. Entonces, esta hipérbole inmediatamente, wow, tantas cosas hizo Jesús que no alcanzarían los libros. ¿Con qué se queda? Se queda usted con una imagen de infinidad. Es lo que le queda aquí, la imagen que le queda en su cabeza. ¡Wow! ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! ¿Cuántas cosas no conozco de Dios? ¿Cuántas cosas no conozco de Dios? Es tan infinito. Es tan infinito Dios. Pero entonces aquí se utiliza el lenguaje de una hipérbole. Mira lo que dice Esdras capítulo 9 en el versículo 6. Esdras capítulo 9 verso 6 dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos hasta el cielo. ¿Qué imagen se nos viene acá? Se nos viene una imagen como de un montón de piedras que van, se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan, y se hizo tan grande que llegó hasta el cielo mismo. Se hizo hasta el cielo mismo. ¿Pero eso qué es?
es una hipérbole para demostrar en realidad inclusive humillación, para demostrar esa humillación y ese reconocimiento de que no están bien delante de Dios. Imagínense lo que le dice, nuestras iniquidades eh, han subido hasta el cielo, ¿no? Han subido hasta el cielo. Qué tremendo. Han crecido hasta el cielo, lo que dice. Veamos una más. Veamos una más. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 40. Dice Primera de Reyes 1:40. Y después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Imagínense, o sea, esta exageración aquí es dicha para hablar de el extremo tan grande del gozo que había en la gente que decían, wow, todo el mundo cantaba, brincaba, saltaba. Es como que la tierra se iba a hundir, como que la tierra se iba a hundir de tanto gozo, de tanta alegría. Pero no es que la tierra se iba a hundir, es una hipérbole que se usa allí para exagerar un poco y para dar a conocer lo grande del evento que ocurrió allí. Es como a veces a usted le preguntan, oye, ¿cómo estuvo el culto? Tuvo poderosísimo, les. ¿Sí o no? Usted le dice, tuvo poderosísimo, estuvo glorioso. Solo con eso ya se despiertan más preguntas. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué tal estuvo el mensaje? ¿Cómo estuvieron los hermanos? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Porque con que usted le dijo estuvo poderoso. Usted ya hizo una hipérbole, ya hizo eh, una, una exageración, no es una mentira, no, tampoco, no, no es una mentira, pero usted hizo algo para que lo que ocurrió en la imaginación de la gente se vea en realidad grande, se vea grande, como también la puede utilizar para hacerla más pequeña, ¿no? Entonces, esos son hipérboles que encontramos dentro del lenguaje de la Sagrada Escritura. Encontramos eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una palabra o una expresión utilizada para sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. Pueden sustituir términos de diversos tipos, por ejemplo, en palabras que pueden resultar groseras, escatológicas u obscenas. En ocasiones, con el paso del tiempo, un eufemismo puede llegar a adoptar el mismo significado de la palabra que se sustituía en un principio. Por ejemplo, se utilizaba la palabra fallecer, que significa faltar, sustituyendo a morir. En la actualidad, la palabra fallecer ha adquirido ese significado, ¿no? Hoy en día, usted dice, me hace falta esa persona, mi madre, mi padre, mi abuelo, me hace falta porque ya no está. Pero ¿qué quiere decir usted? Que falleció, ¿cierto? Es lo que quiere decir usted, que falleció. Y aunque parezca extraño, la Biblia nunca usa eufemismo para expresar sentimientos eh, pa- eh, perdón, para hablar de las funciones naturales u ordinarias de la vida. Sin embargo, hay en las escrituras bellos eufemismos para expresar sentimientos tiernos y delicados. Mientras los hombres inventan eufemismos para cubrir pecados, la Biblia nunca dora el pecado con bellos nombres, sino que lo describe plenamente en toda su miseria y abominación, con lo que el lector no se llama a engaño por causa de adornos. Algo que la Biblia no hace es encubrir los pecados. ¿Por qué cree usted que está el libro de Crónicas? ¿Cierto? Por eso está el libro de Crónicas, porque en el libro de Crónicas se hablan de otras cosas de David que no habló Samuel, otros errores que también cometió. La Biblia no tapa el pecado de Abraham, la mentira que Abraham dijo, ni las otras mentiras que dijo Jacob, las cosas que hizo él. La Biblia no las tapa. No tapa el pecado de David con Betsabé, no tapa el pecado de los reyes,
las cosas abominables que hicieron. No, la Biblia no las tapa. La Biblia no las tapa, no les cambia el nombre, las muestra tal y como están. Pero los eufemismos son expresiones que se utilizan para expresar o sustituir otra clase de palabras. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 13 si no me equivoco, allí dice, no ignoréis acerca de los que duermen, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y de qué está hablando allí entonces el apóstol Pablo? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él les estaba hablando que acerca de los que duermen, les estaba hablando acerca de los que habían muerto, los hermanos que por causa de Cristo habían padecido, habían sido perseguidos y partieron de esta tierra. Y los hermanos de Tesalónica, ellos estaban muy tristes porque tanta gente muriendo, muriendo por la causa de Cristo y ahora nosotros también vamos a morir. Y bueno, nos morimos por causa de Cristo, pero ¿qué hay más allá? Y por eso Pablo le dice, no ignoren ustedes acerca de los que duermen, porque eso en realidad tiene una gran recompensa. Y ahí por eso continúa luego diciéndole, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y esos, los que están dormidos, los que durmieron, y ustedes que tarde o temprano van a dormir, o van a morir, en otras palabras, serán los primeros que van a resucitar. Por eso les dice esto. El Señor mismo con voz de mando, de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que duermen. Es a ellos a los que se refiere. Mira lo que dice Génesis capítulo 39 en el versículo 12. Dice, y ella lo asió o tomó por la ropa diciendo, duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sí? Mire, aquí encontramos que para no utilizar la palabra desnudarlo, para no utilizar esa palabra de que ella lo desnudó a José, lo desnudó, lo dejó en pepita, como decimos nosotros, se dice, y ella lo asió o tomó por su ropa. Son eufemismos que para que no exista una palabra un poco dura o áspera o grosera, muchas veces se toma esto. Por ejemplo, a veces la palabra muerte es dura para muchas personas escucharla. Por eso Pablo dice, no ignores acerca de los que duermen. Ahora dice, y ella lo asió por su ropa, hablando de que lo tomó y le quitó la ropa, lo desnudó, en otras palabras. Para no usar ese lenguaje, dice, lo tomó. Pero el mismo pasaje bíblico luego va a enseñar que eh, él quedó desnudo, porque dice, él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 3. Mire lo que dice. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Mire, aquí hay un lenguaje que se está utilizando. ¿Sabe para qué? Para hablar acerca de las necesidades biológicas. De que en otras palabras, David estaba haciendo el dos. ¿Sí? David estaba haciendo el 2. Dice, cuando llegó a un redil en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella. O sea, Saúl va y entra en esa cueva porque quería hacer su necesidad biológica. Quería hacer el 2, ¿no? Y la Biblia lo que dice, el eufemismo que encontramos aquí es que es para cubrir sus pies. ¿Cómo cubre sus pies? Cuando se agacha, ¿no? Cuando se agacha. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la prueba. Entonces, son lenguajes que se utilizan para que no existan, no hayan esas palabras que tengan mucho morbo a veces y cosas así, ¿no? O que puedan ser un poco ásperas o duras o groseras inclusive, ¿no? Es para eso que se usan los eufemismos. Otra cosa más es la
alegoría. Se trata de un relato de una enseñanza con una enseñanza espiritual. Es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, animales, objetos cotidianos. La alegoría siempre se refiere a un tiempo pasado y en esto se distingue de la profecía, la cual siempre se refiere al futuro. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos, ¿no? Entonces, esto no les está hablando de una cosecha de vides, de vino, de higos, ni de trigo, ni de nada de esas cosas, sino que el fruto que lleven ellos sea bastante, o sea, de que su obediencia y las cosas que hicieron ligados a la obediencia sea algo que en realidad se dé a notar. Y en eso se glorifica su Padre. Cuando hablamos aquí del fruto, estamos hablando de las cosas buenas que hacemos delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Porque no está ligado solamente el fruto a las obras, sino por sobre todo, en primer lugar, a la obediencia. Juan capítulo 6, versículo 51, dice, y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en esta alegoría? Él no está diciendo que tienen que comerme a mí, porque si no, cuando Jesús fue crucificado, se hubiera desatado un canibalismo en que todos sus discípulos hubieran ido por el cuerpo para comérselo. No, Él está diciendo que Él es el pan vivo, esa palabra, está haciendo esa alegoría comparándose con el pan, que es lo que la gente necesita todos los días, porque no hay un día en que usted no necesite comer, porque si ayuna, el estómago le dice ya quiero comer. Y usted se niega, sí, pero el estómago se lo va a pedir. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo y el que come este pan vive para siempre. Si come este pan, o sea, si come estas palabras que yo estoy dando, si hace lo que yo estoy enseñando que se debe hacer. Por eso Jesús vino con un mensaje en el cual dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos, convertidos y creed en el Evangelio. Porque ahora el reino que está en la eternidad, desde el cielo, el tercer cielo, vino a esta tierra por medio de Cristo mismo. Lo que no se había podido lograr por medio de muchos profetas y de muchos sacrificios que la gente había hecho, se hizo cuando Cristo se manifestó aquí en esta tierra. Tenemos también las parábolas. Y las parábolas es algo con lo que estamos más asemejados, ¿no? De acuerdo a lo que leemos en los evangelios. Es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objetivo de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Consiste en una narración simbólica en forma de narrativa. El Nuevo Testamento está lleno de ellas y lo que se pretende con ello es dar una lección moral al lector, ¿no? Encontramos, por ejemplo, allí en Lucas capítulo 18, encontramos la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Esta parábola que eh, llamémosle cuento, aunque no lo es un cuento, ¿no? Pero llamémosle así, está dándoles un ejemplo de que así como esa viuda le pedía a un juez que era injusto, que no era un juez correcto, siempre buscaba su beneficio, ¿no? Y de tanto pedirle, él le concedió. Por eso le dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? La parábola de la moneda perdida, por ejemplo, así como este hombre buscó y buscó la moneda hasta que la encontró y cuando la encontró hizo fiesta, así se goza, así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Son parábolas, son historias que se cuentan. ¿Para qué?
para poder traer una ilustración a la mente de las personas. El antropomorfismo. El antropomorfismo se puede entender como el acto de dar calidad humana, emoción o la ambición de un objeto no humano o ser. Mire, Esdras, por ejemplo, capítulo 8, versículo 31. Este es un antropomorfismo que lo puse aquí primero justamente porque me gusta mucho. Esdras capítulo 8, versículo 31. Dice así. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Mire, este antropomorfismo nos está mostrando, nos está diciendo ahora algo de la mano de Dios. Ahora, no podemos decir literalmente que Dios tiene mano. Puede que tenga, puede que no tenga. Lo que sí sé es que Dios es espíritu. Eso sí sé y lo puedo asegurar. Dios es espíritu. Pero cuando se habla en este antropomorfismo que la mano del Señor eh, estaba sobre ellos, está hablando de la cobertura de Dios sobre sus vidas, que estaba librándolos, peleando por ellos, impidiendo que el enemigo detenga su caminar, detenga la obra que ellos estaban empezando. Éxodo capítulo 33, versículo 11, encontramos otro antropomorfismo muy bueno. Dice acá, Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Ahora, mire lo que dice. Sin embargo, Jesús dijo, nadie ha visto a Dios. Pero dice este pasaje bíblico que Jehová le hablaba a Moisés cara a cara. Y volvemos a lo que le dije hace un momento. Dios es espíritu. La Biblia habla de los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. No podemos nosotros ligarnos a ciertas cosas porque imagínense cómo haríamos nosotros una figura de Dios en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros una figura de Dios en nuestra mente? Sencillamente es su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad. Son las cosas que hacen que Dios sea sobrenatural. Pero eso no quiere decir que Dios estuvo así, cara a cara, como una persona, con Moisés hablando así, tomándose un café allí, los dos juntos. No, no es eso. Estaba hablando de que estaba cara a cara con la gloria de Dios. Estaba cara a cara con la gloria de Dios porque la presencia de Dios misma estaba allí en el tabernáculo. Estaba allí en el tabernáculo, había descendido. Entonces Dios le hablaba a Moisés. Los israelitas sabían inclusive cuando Dios estaba hablando con Moisés, pero no es porque Dios venía y se sentaba en una silla y conversaban. Mira, Moisés, que esto también me está pasando a mí. No, no. No es eso. Está hablando es de esa relación en la cual Dios sí habla, así como hablaba antes, habla todavía en la actualidad. Yo no entiendo cómo hay gente que hoy en día dice que Dios ya no habla, que le hablaba a los profetas. Entonces, ¿qué pasó después de los profetas? ¿Por qué ya Dios nos habla? ¿Por qué ya Dios no hablaría? No, allá los que no quieren escuchar a Dios, que no lo escuchen. Pero a mí Dios me habla. Amén. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también Dios les habla y les ha hablado y les hablará de muchas formas, de muchas maneras, ¿no? Eh, el libro de los Salmos, capítulo 33 versículo 6, el último salmo para cerrar este antropomorfismo. Salmos 33 versículo 6, dice así, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es otro antropomorfismo, ¿no? En el cual se están utilizando las figuras que nosotros conocemos de una persona. Anterior mismo vimos cara, vimos mano, ahora vemos boca para este
mostrar el señorío, el poderío de Dios y de cómo hace sus cosas, ¿no? Pero de ahí, cómo es la boca de Dios, si Dios tiene barba o no tiene barba, qué sé yo, no son cosas en las que nosotros debemos de enfocarnos. Por eso debemos entender los tipos de lenguaje que encontramos en la Sagrada Escritura. Y también tenemos los hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Un hebraísmo es una expresión o giro lingüístico propio de la cultura hebrea o judía que se identifica de inmediato entre sus conversaciones. Cuando un hebreo, cuando un judío está hablando de algo que ellos entienden, las otras personas dicen, y bueno, ¿y este que es que me está hablando en clave? No, ellos entienden porque ellos conocen su cultura y todo. Estos préstamos lingüísticos pueden ser palabras, frases, construcciones gramaticales que se han incorporado al lenguaje cotidiano. Los hebraísmos en textos bíblicos refieren a expresiones, frases, construcciones gramaticales que reflejan la influencia del hebreo bíblico en la escritura. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Mira, por ejemplo, hablando, regresando un poquito al antropomorfismo, ¿no? Dice el Salmo capítulo 91, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Entonces, eh, nosotros allí, al escuchar alas, estamos pensando en plumas y decimos entonces, Dios tiene alas, Dios tiene plumas, es como un águila, es como un ave gigantesca. No, todo eso son antropomorfismos, nada más que sirven para demostrar algo de Dios. Allí de qué está hablando, de que en realidad así como un águila o una gallina cubre a sus polluelos, así también Dios está pendiente. Usted quítele un pollo a una gallina y usted va a saber lo que es bueno. Trate de meterle la mano a una gallina y a quitarle uno de sus pollos. Y usted va a saber en realidad lo que es bueno. Hebraísmo, Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto es un hebraísmo. ¿Por qué? Porque a lo que se está refiriendo es a que todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre haga, que no tenga un propósito en Dios, es vano, porque aquí perece, aquí termina, aquí se queda. Entonces, este lenguaje de vanidad, de vanidades, es un lenguaje que se lo conoce como hebraísmo. Mire, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 1 en el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es un hebraísmo. ¿Qué se entiende en el lenguaje judío? ¿Por qué es necesario? ¿Y por qué está esto acá en la escritura? ¿Por qué? Porque para ellos lo que más importa siempre es el linaje, se lo dije anteriormente, ¿no? Que ellos para poder eh, aceptar al Mesías, si hubiera venido en otra forma, como ellos lo querían, tenían que ver su linaje. ¿Y qué linaje tenía que tener? El linaje de David y el linaje de Abraham. Entonces, cuando dice hijo de David, hijo de Abraham, se está refiriendo a el linaje. Éxodo capítulo 21, versículo 24. Dice, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esto es un hebraísmo que se utiliza para hablar acerca de la justicia. Es otro hebraísmo que se utiliza para eso. Se utiliza para eso, para hablar acerca de la justicia. Entonces son lenguajes que dentro de la comunicación judía es mejor entender, inclusive ellos no lo ven como nosotros, nosotros vemos, ah, ya, la ley dice que, que ojo por ojo, quítale un ojo porque él te dañó un ojo a ti también, no, pero ellos lo ven como justicia divina, lo ven de esa forma, como justicia divina. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3.
Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca del hombre vivirá el hombre. Esto es otro hebraísmo muy conocido, por eso en el libro de Mateo está muy explícito. ¿Por qué? Porque ellos lo entienden inmediatamente. Inmediatamente Mateo lo escribió allí, que Jesús en la tentación le respondió al maligno de esa forma. No solo de pan vivirá el hombre, porque es algo que también está ya escrito, ¿no? Que el hombre no depende de muchas veces ni siquiera su esfuerzo, sino que por sobre todo depende de la voluntad divina. Entonces, eh, estos son los tipos de lenguajes que nosotros eh, tenemos que entender que se encuentran en la Sagrada Escritura. ¿Alguien tiene alguna pregunta por acá? Tenemos 10 minutos todavía. Si alguien desea preguntar algo. Sí, pastor, ¿No se escucha? iba a hablar yo, pero alguien más creo que también tiene una pregunta. O no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que alguien más quería hablar. ¿Sí me escuchan? Ahí algo se escucha, pero no se escucha bien. Bueno, en cuanto al hebraísmo, yo lo identifico netamente por expresiones, bueno, desde mi perspectiva bíblica, ¿no? Porque, o sea, en torno a la cultura, yo no, obviamente no estoy familiarizada, pero se podría decir de esa forma, como un dicho basado en lo que decían en este caso en el Antiguo Testamento. Podría tomarse así. Sí, claro. Es que es el lenguaje de acuerdo a la cultura. Es como nosotros aquí decimos pana. En Perú se dice pata. Pero es lo mismo, es un amigo, ¿no? Otros dicen yunta, brother, qué sé yo. Pero es el tipo de lenguaje de acuerdo a la cultura, el lugar, y hay cosas que nosotros a veces decimos. Por ejemplo, yo estaba allá en Perú, estaba predicando, y yo dije una frase eh, que me dio la modorra de que me estaba dando sueño. Y, y allá no entendían eso. ¿Y qué es eso? Que la modorra, que no sé qué. Pero quien estaba conmigo sí lo sabía, que era que yo quería irme ya a dormir. Entonces, son lenguajes que se usan de acuerdo a la cultura en donde está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Siervo, y en el texto de la Biblia donde dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, ¿sería también un hebraísmo? Ese, ese no sería un hebraísmo. Ese sería, a ver, sería ay, Hipérbole, hipérbole, una pastor. hipérbole, exacto. Sería una hipérbole. Eso es lo que sería. Sería una hipérbole porque es una exageración, pero para dar a notar una enseñanza, ¿no? Dar a notar una enseñanza. Eso sería una hipérbole. Ay. Amén. Ya vamos a entrar en la próxima semana. eh, Posiblemente sea ya la última clase de hermenéutica y vamos a empezar con homilética, porque ya conociendo los principios de interpretación, pues vamos a aprender cómo trazar un mensaje de una forma inductiva, de una manera inductiva, que es que la forma más clara de poder nosotros expresar el mensaje de la Sagrada Escritura. Algo que les comuniqué en el grupo es que ya pueden ustedes ir viendo de los temas que ya se han visto, como también pueden esperar a los temas que están por verse para sus monografías o su tesis, como ustedes la quieran llamar, para el final del tercer
del tercer semestre, ¿no? Ya estamos a la mitad del segundo semestre. Entonces, si ustedes lo desean, ya tienen bastante contenido para poder escoger. Igual todavía nos faltan materias por ver, que vamos a ver en los siguientes módulos y siguientes semestres, pero si ustedes ya lo desean, ya les gustó alguna de las materias que les llamó la atención, pueden ya ir inclinando su monografía hacia ese tema, ¿sí? Entonces, con la ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana a esta misma hora por este mismo link. Amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén.